Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, tengo el agrado de darle la bienvenida al lanzamiento de nuestro pionero informe de género en el sistema financiero, siendo esta su versión número 21. Me gustaría saludar y agradecer especialmente a la participación de nuestro destacado panel de conversación, al subsecretario del Trabajo, Yorgo Bocardo, a la presidenta del Banco del Estado, señora Jessica López, y a un hombre que es como de la casa, don Eric Parrado, ex superintendente de bancos y hoy economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. Muchas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación y participar en la conversación que tendremos más adelante, y que sin lugar a dudas será un espacio para que desde nuestras instituciones podamos aportar con políticas que permitan una mayor equidad e igualdad de género. Pero antes de pasar a la conversación del panel, me gustaría darle la palabra a la presidenta de nuestra comisión, doña Solange Bernstein, quien nos presentará los principales resultados que arrojó el informe de género del año 2022. Solange, por favor. Buenos días, un gusto de saludarlos a todos en la presentación de este informe, un informe muy importante para la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene esta versión 2022 con algunas novedades. Así que permítanme comenzar inmediatamente con la presentación para luego dar espacio a nuestro panel y agradecer a nuestros invitados del día de hoy que han tenido la voluntad, digamos, de compartir con nosotros esta mañana. El informe de género del sistema financiero es para nosotros un producto muy importante y creemos que aporta sin duda al diseño de políticas públicas inclusivas. Desde hace 2 décadas, este informe busca aportar información diferenciada por género respecto al acceso y uso de instrumentos financieros, buscando así entonces aportar a la inclusión financiera, a mejores prácticas en el sector privado y mejores políticas públicas. A lo largo del tiempo hemos ido aumentando la cantidad y calidad de la información, y solo a modo de ejemplo, en este segundo informe estamos sumando estadísticas de participación de género en directorios, pero no solamente en directorios, sino que de una manera más amplia en las empresas en Chile, en distintos puestos directivos ejecutivos. Esta información que estamos agregando hoy estaba antes en un producto distinto de la CMF, que era el Handbook de género, y hoy día está como parte de este informe. Nuestro compromiso es seguir profundizando esta información y también mostrar lo que ocurre en industrias como las compañías de seguro, donde tenemos menos información respecto a la participación de las mujeres en el mercado de los seguros, o en sectores más desprotegidos financieramente, como el tema de los migrantes, que es un tema importante también, respecto al cual todavía no tenemos cobertura estadística. Paralelamente estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadística y otros servicios públicos para definir criterios que permitan analizar la estructura del mercado financiero en un sentido no binario. Este informe en particular revela que durante la última década hay sostenidos avances en el cierre de brechas asociadas al uso de productos financieros. Por lo tanto, eso es importante, estamos avanzando. Sin embargo, aunque hoy las mujeres ahorran más que los hombres, tienen mejor comportamiento de pago y una composición más sana de su deuda, mantienen, sí, brechas significativas en sus condiciones de acceso. Este dato nos habla de lo relevante que resulta dar cuenta de esta realidad y hacer lo necesario desde el sector público y el sector privado para transformarla. Vamos ahora entonces con la agenda. Vamos a poner simplemente una mirada de Chile en relación con el mundo, en distintas perspectivas de género, para después entrar a la presencia femenina en puestos directivos. Como les digo, el informe es más amplio que lo que voy a incorporar aquí en esta presentación, pero es simplemente para darles alguna idea de qué es lo que se contiene en este informe. Y luego veremos el acceso y uso de las mujeres a servicios financieros para terminar con reflexiones finales. Cuando vemos entonces las brechas de género en Chile, en un contexto global, mirado en estas 4 dimensiones, participación económica, educación, salud y vivienda y participación política, destaca en particular en este informe del Foro Económico Mundial llamado The Global Gender Gap Report, este es del año 2021, en que Chile avanza al lugar 47, mejorando su posición entre los países de alto ingreso y América Latina. Esta es una muestra de 146 países, donde efectivamente hemos mostrado avance en el índice global.
Cuando nos vamos en algunos de los indicadores particulares para cada una de estas dimensiones, lo que vemos es que en términos de participación económica en Chile, pese a mejorar, tiene una calificación relativamente más baja que en promedio. Por lo tanto, hemos pasado del puesto 113 al 105, estando de todas maneras bastante bajos en este ranking. Y dentro del grupo, entonces, nos seguimos manteniendo en el percentil 25, en términos de nuestra puntuación. En participación política, que en general el indicador es relativamente bajo en promedio para las distintas jurisdicciones, y en el caso de Chile, por ejemplo, el porcentaje de mujeres parlamentarias aumentó de 22 a 35, encontrándonos un poquito por sobre el promedio del resto de las jurisdicciones en esta muestra. Respecto a la presencia femenina, entonces, en puestos directivos en particular, cuando nos comparamos con otros países, acá están los países OCDE y cómo nos posicionamos en Chile, dentro de este conjunto de países, y vemos que estamos en la parte baja de la distribución, con un 15,2%. Por lo tanto, es una participación relativamente baja de mujeres en cargos directivos. Esta es una metodología particular en este estudio que hace la OCDE, que compara distintos países, y ahí nos encontramos nosotros entonces en esta mirada más global. Cuando vamos al detalle en el caso de Chile, vemos sí algún progreso. Como decíamos recién, en países de la OCDE, la mediana de participación femenina en los directorios alcanzó un 30%, en que en algunos casos supera el 45%, como en países como Islandia y Francia. En el caso de Chile, la participación de mujeres en los directorios de empresas IPSA pasó del 15,3 el 31 de diciembre de 2021 a un 19,4 en junio de 2022. Este es el último dato disponible, este 19,4, por lo tanto vemos que en lo que va de un periodo relativamente corto se avanzó de manera significativa. La CMF emitió el año pasado esta norma de carácter general, la 461, que hemos estado difundiendo últimamente, porque justamente a partir de marzo del próximo año tendremos a las empresas presentando en sus memorias anuales información bastante más rica respecto de temas de sostenibilidad y de género en particular. Y por lo tanto, estas empresas supervisadas, las de mayor tamaño al menos, comenzarán a partir del próximo año a reportar información bastante más completa respecto de la dimensión de género en la gestión de las mismas. Esto permitirá conocer con mayor detalle la realidad de la diversidad y brecha salarial de las empresas, tanto en los directorios como en las demás funciones, además de una información bastante rica respecto del tema género en el sector corporativo en Chile. En un escenario de baja participación femenina, en los directorios, como hemos mostrado hasta ahora, destacan sí las compañías de seguro y empresas IPSA que han ido avanzando a un tranco algo más rápido que el resto de las empresas y compañías que podemos observar dentro de los datos con los que cuenta la CMF. Aún así, el tiempo que demoran en cerrar brechas es bastante alto. La participación femenina en los directorios, en empresas IPSA, como decíamos, el 15,3%, en el caso de los bancos es un 8%. En caso de cooperativas destacan con una participación más alta, un 26%, sin embargo, cuando miramos el crecimiento de la participación, en el caso de las cooperativas es negativo, por lo tanto, ha ido retrocediendo al menos en el último año, no así en los últimos 3 años, como se puede ver en esta tabla. En el caso de las empresas IPSA, en cambio, la participación, como decíamos, es algo más baja, pero el crecimiento de esto ha sido sostenido. Por lo tanto, si seguimos estas tendencias, ¿qué es lo que pasaría? En el tiempo, efectivamente, en algunas industrias, si continúa la tendencia, se podría cerrar brecha, pero en periodos de tiempo relativamente largos. Como decíamos recién, las empresas que podrían cerrar brechas más rápido serían las que conforman el IPSA o las compañías de seguro, con plazos que podrían alcanzar hasta los 6 años. Por otro lado, empresas que cotizan en bolsa y cooperativas exhiben un ritmo menor en cuanto al cierre de brecha, y de mantenerse la actual trayectoria, se alcanzaría la equidad en poco más de una década. En el caso de los bancos, las brechas demorarían casi 40 años de continuar la tendencia actual, y en otros casos simplemente la tendencia
no logra cerrar brechas. Vamos entonces ahora en nuestra agenda al acceso y uso de las mujeres de los servicios financieros propiamente tal que entregan cada una de las empresas del sector. Aunque la dimensión económica de género es una de las con mayor rezago en Chile, el cierre de brecha de género asociadas al uso de servicios financieros sigue en progreso. Y este informe nos muestra avances relevantes, por ejemplo, en lo que es la administración del efectivo, la tenencia de productos de ahorro y de crédito, tanto en el mundo bancario como en el de cooperativas y emisores de tarjeta no bancaria. También es consistente en revelar que las mujeres presentan mejores indicadores de integridad financiera. Entonces, partiendo por la puerta de entrada al sector financiero, al tener una cuenta corriente, una cuenta vista, cuando observamos la participación de mujeres en la tenencia de cuentas corrientes y cuentas vistas, nos encontramos que aunque las brechas se han ido cerrando de manera muy significativa, donde tenemos que, en el caso de tanto de mujeres como de hombres, tenemos prácticamente 2 cuentas por persona cuando miramos a la población adulta. Ahora es más marcada esta tendencia o la equidad, digamos, en términos de acceso a cuentas bancarias en el caso de cuentas vistas. Las cuentas vistas han sido un producto de inclusión muy relevante. Aquí tenemos a Jessica con nosotros, donde la cuenta Ruth justamente ha jugado un rol muy importante. Es menos la participación de mujeres en cuentas corrientes. Cuando miramos entonces al número de mujeres como porcentaje de los hombres que tienen cuenta corriente, alcanza esto al 77%. No alcanzamos a tener igual número entonces de hombres y mujeres con cuenta corriente, pero sí es así en el caso de cuentas vistas. Ahora, cuando miramos los montos administrados, se ven brechas más significativas. Cuando miramos entonces el número de cuentas, que es la línea continua superior, efectivamente tenemos más cercano a la equidad, sumando cuentas vistas y cuentas corrientes, pero cuando miramos los saldos acumulados, estos apenas alcanzan a menos del 70%, en el caso de las mujeres respecto de los hombres. Cuando observamos el comportamiento de ahorro ahora, ya nos vamos a un segundo producto, un servicio financiero, desde el tener una cuenta a poder utilizar instrumentos de ahorro, las mujeres muestran una mayor disposición a ahorrar que los hombres. Entonces el número de cuentas para las mujeres supera al número de cuentas de los hombres. Y eso lo vemos en el gráfico de la izquierda en el caso de la banca, y lo mismo se genera en el caso de las cooperativas. Ahora, ¿en qué ahorran las mujeres? En general, lo que vemos es que en el ahorro a plazo, las cuentas de ahorro a plazo, en el caso de mujeres supera como participación respecto del total de los productos de ahorro que usan las mujeres. Tenemos a un 39% que son ahorro a plazo, comparado con un 31% en términos de la composición del ahorro en el caso de los hombres. Por lo tanto, las mujeres tienen una tendencia a utilizar mayormente cuentas de ahorro, y también lo vemos en el caso del ahorro para vivienda. Esto es en el caso de los bancos, lo que vemos en estos gráficos. Ahora, ahorro previsional, un tema que es importante también, entendiendo que las mujeres tienen mayor expectativa de vida, donde los productos previsionales pueden ser especialmente importantes, como ahorro voluntario. Vemos que la participación de mujeres es algo menor. Cuando vemos a las ahorrantes mujeres con respecto a los ahorrantes hombres, vemos que hay menos mujeres con ahorro voluntario, tanto en AFP como en compañía de seguro y en banco, de manera bien significativa, donde prácticamente es un 50-60% de las mujeres respecto de los hombres tienen una cuenta de ahorro previsional voluntario. El caso de fondos mutuos y fondos de inversión es más cercano a la equidad, pero como seguramente ustedes saben, es más común encontrar cuentas de ahorro previsional voluntario en AFP, compañía de seguro y banco. En cuanto al endeudamiento ahora, cuando vemos a otro servicio financiero que es la deuda, el crédito, cuando observamos en el caso de los bancos y cooperativas, se ve que hay un cierre de brechas en términos del total de cuentas. Cuando vemos el titular de crédito, cuando vemos el número de créditos, vemos que hay relativa equidad en términos del número de créditos de mujeres y hombres. Para bancos y cooperativas, no así en las mutuarias, donde hay menos acceso en el caso de las mujeres. En particular, la entrega de créditos comerciales ha tenido un comportamiento que llama la atención, entendiendo que estos son créditos comerciales individuales,
por lo tanto son personas naturales que solicitan un crédito comercial, y en estos casos vemos que efectivamente, nuevamente como en los casos anteriores, la participación de mujeres es menor que la de los hombres, y para la pandemia se redujo el crédito comercial para personas naturales, tanto en hombres como en mujeres, pero más en mujeres que en hombres. Por lo tanto, las mujeres en la pandemia se retiraron algo de actividades comerciales o de los créditos comerciales en mayor proporción que los hombres. Esto se observa en el caso de la banca, en el gráfico de la izquierda. Pero vemos como en todas las carteras, de todas maneras, ha habido, salvo este episodio, digamos, de la pandemia, ha habido un incremento en la participación en créditos comerciales de las mujeres. En el caso de consumo y vivienda también aumenta la participación, pero con esta caída bien significativa en términos relativos en mujeres y hombres para la pandemia en particular. Por lo tanto, esto nos lleva a que en deuda bancaria las mujeres poseen un componente de deuda hipotecaria mayor que el de los hombres, y justamente, como decíamos antes, en el caso de la deuda comercial, la participación de las mujeres es algo menor. Pero llama de nuevo la atención, tanto como en el tema de ahorro para vivienda, como en el caso de crédito hipotecario, la mayor participación de las mujeres. A pesar de los avances en cobertura de los créditos hipotecarios, sin embargo, persisten brechas importantes a nivel de los montos adeudados. Y aquí observamos para el año 2019, 2020 y 2021, donde se mantienen brechas relativamente importantes entre hombres y mujeres en el caso de créditos hipotecarios otorgados por bancos y los administradores de mutuos hipotecarios. Y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito es algo más cercana a la cantidad de hombres y mujeres que acceden a este tipo de deuda. Los indicadores de endeudamiento también nos muestran que durante la pandemia, de manera más agregada y más general, hay una caída importante en el nivel de deuda tanto de hombres como de mujeres, pero nuevamente la caída de deuda de las mujeres es mayor que la de los hombres. Y eso entonces nos hace ver algo de aumento en la brecha, pero principalmente justamente porque la caída del endeudamiento fue más significativa en las mujeres que en los hombres durante la pandemia. Y esto se ve tanto en la deuda mediana, como en la carga financiera, como en el nivel de apalancamiento. Cuando miramos el comportamiento de pago, las mujeres continúan destacando, con un comportamiento de pago superior al de los hombres, un menor nivel de demora, tanto en bancos como en cooperativas, y un comportamiento de pago también más oportuno en el caso de la deuda de tarjetas de crédito no bancario. Por lo tanto, en general, las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Permítame entonces terminar con algunas reflexiones finales. A pesar de la reducción observada de las brechas económicas de género, aún queda espacio para mejoras que generen mayor crecimiento e inclusión en la economía chilena. En términos de uso y acceso a productos financieros, este informe revela que sostenidamente las mujeres se han convertido en partícipes cada vez más relevantes, tanto en el manejo de un mayor abanico de instrumentos financieros, como también en cuanto a los montos gestionados. Un fenómeno a destacar es que de forma persistente en el tiempo, las mujeres muestran indicadores de morosidad menores que los de los hombres, y variables de integridad financiera, carga financiera, apalancamiento también más sólidas. Esto debiera reflejarse en las condiciones bajo las cuales ellas acceden a financiamiento. Otra materia que destaca este informe es respecto a la participación de mujeres en los directorios de empresas financieras, así como de otros cargos ejecutivos, donde a pesar de los manifiestos avances, se revela que el cierre de esta brecha podría tomar décadas. Es importante seguir avanzando en la inserción de mujeres en puestos directivos dentro del sector financiero, especialmente en las industrias cuyo rezago es más pronunciado. La experiencia mundial en este ámbito muestra que con más mujeres en las planes directivas y gerenciales en la industria financiera, implica mayor visibilidad de los problemas de acceso de las mujeres a productos y servicios financieros, junto con sus necesarias soluciones, el cómo logramos mayor inclusión de mujeres en este tipo de servicios. La CMF seguirá trabajando para que la información de este informe enriquezca el debate público y contribuya al análisis y diseño de políticas públicas que apunten a reducir la brecha de género en nuestra economía. Así que muchas gracias y esperamos que el informe les sea útil, y agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por estar aquí con nosotros, y esperamos entonces pasar ahora al debate. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Solange, por una muy interesante presentación. Me gustaría invitar ahora a Giorgio, a Jessica y a Eric, que por favor se sumen a nuestro panel de conversación. Como contexto, desde hace 22 años, la CMF, Comisión para el Mercado Financiero, ha estado generando estadísticas que muestran el acceso de las mujeres al sistema y al mercado financiero. Esto con el objetivo de ir contribuyendo al diseño y la implementación de políticas públicas en lo que se refiere a materias de equidad. Desde este año, el informe entrega antecedentes adicionales sobre la participación de las mujeres en altos cargos directivos, tanto en empresas financieras como no financieras. En el ámbito regulatorio, la CMF ha estado pidiendo a las empresas, exigiendo a las empresas divulgar en sus memorias anuales información en estas dimensiones, información acerca de diversidad entre hombres y mujeres en directorio y en la alta gerencia de las compañías, asimismo como información sobre brechas salariales entre hombres y mujeres. Entonces me gustaría partir con una pregunta general para el panel, que es la siguiente. ¿Cuál es la mirada que tienen desde sus distintos ámbitos de responsabilidad sobre la importancia y los beneficios que tiene este cierre de brechas de género en el acceso a productos y servicios del sistema financiero, como también una mayor participación de la mujer en altos cargos de responsabilidad en el sistema financiero? Jessica, si parece, podemos partir contigo, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a la comisión, gracias Solange por la invitación, Mauricio, un saludo a Eric, muy especial, y al subsecretario. Yo creo que lo primero que a mí me gustaría hacer es un reconocimiento a este informe. Como tú dices, hace 22 años, a mí me tocó trabajar acá en el banco con Enrique Marshall, que era superintendente cuando esta iniciativa se inició en Chile, a solicitud, me contaba él, del Servicio Nacional de la Mujer. Aprovecho de hacerle un homenaje a, en ese entonces, su directora, no sé cómo se llama, Adriano, y que nuestra superintendencia de esos tiempos lo tomó, lo instruyó. En Chile somos bien dados a preguntar por sexo en todas las cosas, así que por sexo hombre-mujer nomás, pero bueno. Así que la información fue fácil de conseguir, y eso significa que, yo no sé si todavía hoy, pero hasta hace 4 años, Chile era el único país del mundo que tenía la información financiera de su sistema financiero segregada por sexo. Y eso yo creo que es algo que de lo que tenemos que alegrarnos y felicitarnos. A lo mejor no felicitarnos tanto, porque yo creo que lo hemos usado poco como instrumento de política pública. Pero sí está la información ahí, y es un instrumento que al menos desde Banco Estado la vamos a usar muy proactivamente durante este periodo. Yo lo voy a dejar hasta ahí, voy a darle el pase a los hombres. Yo encuentro que todo lo que sea cerrar brechas de género, todo lo que sea aumentar el empoderamiento económico de la mujer, son puras cosas buenas para Chile y buenas para las mujeres. Así que voy a ver qué opinan los hombres, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Jessica. Entonces, bueno, ahora yendo a los hombres, digamos, partamos con Giorgio. Giorgio, subsecretario del Trabajo, nos encantaría saber tu visión sobre estas temáticas. Bueno, muy buenos días, Solange, Mauricio, también Jessica y Eric, por primero agradecerles la invitación a este panel, y también relevar la importancia que tienen estos informes. No en todas las líneas de desarrollo, de seguimiento, hay informes que tengan tanta data y tantos años acumulados, y que efectivamente nos permiten avanzar en la toma de decisiones en términos de política pública. Yo solo partir de destacar dos aspectos que creo que son los que al menos desde el Ministerio del Trabajo nos convocan. Por un lado, efectivamente, la reducción de brechas de género en el acceso al mercado financiero y a los distintos productos e instrumentos es uno de los varios pilares que implican ir avanzando en el caso de las mujeres en su autonomía económica.
Eso es algo que al menos desde el Ministerio estamos muy encomendados en ir avanzando. Obviamente son problemas multifactoriales que tienen que ver con cambios legislativos, económicos, culturales, cambios en el mercado del trabajo, pero también, por supuesto, en el acceso a distintos instrumentos del mercado financiero. Y en eso, de cierta forma, lo que muestran las cifras es una reducción de esta brecha, pero también las desigualdades que hay en materia salariales, que es una de las brechas importantes que tiene el mercado laboral chileno. Y del otro también, algo que también valdría la pena avanzar en una definición también de política pública, que es cómo hacemos que más mujeres se inserten en los cargos directivos y de gerencia de las distintas organizaciones, ya que eso también da cuenta de brechas importantes en cómo las empresas se organizan, en brechas salariales, en cómo van tomando las definiciones. Y ahí también creemos que hay una deuda importante y va a ser bien interesante poder discutir también cuáles son las causas de esas brechas y cómo podemos enfrentarlas. Perfecto. Muchas gracias, Giorgio. Ahora le paso la palabra a don Eric Parrado. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias por la invitación que me hicieron. Cuando Mauricio dice, este es un hombre de la casa, realmente me siento un hombre de la casa, así que qué bueno que se hayan acordado de mí, que me hayan invitado, porque esto es de suma importancia, y tanto institucional como para el Banco Interamericano de Desarrollo, como también en términos personales. Así que es un placer estar con Solange, con Jessica, con el subsecretario y obviamente contigo, Mauricio. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. También me quiero sumar a las felicitaciones. Obviamente mis comentarios son un poco subjetivos, ¿no es cierto?, porque fui parte del proceso, pero creo que es importante también que nuestra audiencia entienda que este es un producto realmente clave en el sistema financiero, y ha sido, y yo creo que hoy día sigue siendo considerado un ejemplo internacional de cómo una institución pública recopila datos desagregados por sexo, los empaqueta de una forma que siempre va teniendo un poco más de información, un poco más de contexto, siempre hace un aporte, hay un valor agregado cada año, y se está transformando en un ejemplo para que otros supervisores puedan implementar este sistema. Y esto lo digo porque obviamente fui parte de este proceso y el impacto que ha tenido ha sido realmente increíble. Y en contraste con lo que decía Jessica, yo creo que primero uno tiene que trabajar en etapas, ¿no es cierto? Y uno tiene que ser un poco gradual en términos de crear conciencia. Y yo creo que este informe está creando conciencia respecto a la importancia de las brechas de género. Pero también, como dice Jessica, yo creo que tenemos que pasar a la segunda etapa del cambio de comportamiento. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos que estos antecedentes de brecha de género se transformen en acciones de política pública y en acciones de política comercial, en que no solamente quede con que los bancos abran la cuenta corriente y la chequera sea rosada? No podemos seguir con eso. Y por eso cuando vemos los continuos progresos en términos de cierre de brecha de género, está bien decir hay progreso, pero no nos quedemos con eso, porque realmente la brecha es vergonzosa y tenemos que cerrarla. Solo en América Latina y el Caribe vamos a demorarnos 67 años en cerrar la brecha de género a la tendencia que vamos. Y eso no puede ser. Uno, las mujeres no pueden esperar, nosotros no podemos esperar, y por lo tanto estos esfuerzos tienen que ser continuos en términos de cómo hacer las bajadas. Por ejemplo, déjenme dar algunos datos. Según los datos más recientes de Findex, el 50% de los hombres en Chile son capaces de obtener dinero para cubrir alguna emergencia. En el caso de las mujeres, esa cifra cae un 30%. Entonces, uno ve que la brecha de género, los niveles de resiliencia financiera es abismal, y queda aún mucho camino por recorrer para garantizar que hombres y mujeres estén en la misma capacidad de superar shocks negativos. Y la pandemia yo creo que ha sido un buen ejemplo en términos de recordarles a todos que la inclusión financiera es sumamente importante. Otra pregunta que tú también tenías, Mauricio, era sobre la presencia de mujeres en el sector financiero con cargo de responsabilidad, y ahí obviamente es fundamental. Lo bueno que ya lo estamos teniendo. Por el lado regulatorio tenemos a Solange, por el lado de la banca tenemos a Jessica, y esos ejemplos son fundamentales. Y no solamente porque son mujeres,
sino que es el ejemplo en términos de que desde arriba se mandan las señales adecuadas para hacer los cambios institucionales. Y ahí, obviamente, los hombres también cumplimos un rol, porque no se pueden hacer los cambios en términos de cierre de género si es que la alta administración no se cree ese tema. Y no solamente porque es justo, sino que también es un buen negocio. Y eso tiene impacto en términos de crecimiento económico y desarrollo. Y además estoy encantado porque dentro de la visión del BID, que es una visión de recuperación económica que le llamamos Visión 2025, hay dos temas fundamentales que tienen gran influencia sobre nuestras operaciones. Uno es el cierre de brechas de género y diversidad, y dos es el apoyo y financiamiento a las micro y pequeñas empresas. Y por lo tanto también ahí mandamos un mensaje importante en términos de los pilares que tenemos de nuestra Visión 2025, que solamente tiene 5 pilares en términos de la apuesta de recuperación, y uno de ellos obviamente son los cierres de brechas de género y diversidad. Y la ganancia es muy importante. Y solo termino con dos ideas. Uno es que nosotros estamos haciendo un montón de cosas en términos de tener mejor evidencia para tratar de hacer una mejor implementación de políticas públicas, y tenemos hoy día un laboratorio de género y diversidad que se llama GD Lab, y otro laboratorio de inclusión financiera que se llama FinLac, y por lo tanto los ponemos a disposición de toda la región, y ahora obviamente lo ofrezco en Chile, para poder trabajar en términos de inclusión financiera relacionados con brecha de género. Así que con eso termino, y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Eric, y muy interesante todo lo que están haciendo en esta materia en el BID, y se agradece la generosa oferta de poder usar estas herramientas tan valiosas. Por supuesto, también no puedo dejar de agradecer las palabras de los panelistas de reconocimiento sobre este informe, el cual nos enorgullece mucho. El informe nos ayuda a crear conciencia, a generar un diagnóstico, pero ahora, tal como se dijo en el panel, falta la segunda etapa, que es cómo ir avanzando para ir cerrando las brechas, y ahí viene la segunda pregunta del panel, que es la siguiente. El informe muestra algunas tendencias bastante marcadas en los últimos años. Una es el sostenido cierre de brechas, incluso una brecha a favor de las mujeres, en lo que es en materia de acceso a productos de crédito, pero otra tendencia es el cierre más lento o la persistencia de brechas en términos del monto de los créditos a los que acceden las mujeres, reflejado ya sea en el monto de la deuda, deuda promedio, etc. Entonces la pregunta para los panelistas es, ¿cuál es la lectura que hacen de esta persistencia? Y más importante, ¿cómo podemos avanzar para ir cerrando estas distintas brechas de acceso a financiamiento? Entonces, para ir cambiando un poco el orden de la respuesta, me gustaría partir con Giorgio, si nos puede dar tu visión acerca de cómo poder ir cerrando estas brechas hacia adelante. Bueno, lo primero que, de cierta forma, este informe refleja dos cuestiones que creo que son expresivas de cómo se organiza nuestro mercado laboral. Por un lado, el hecho de que los montos de las cuentas sean menores y que en muchos casos accedan a productos que o tienen menores barreras de entrada, da cuenta de las brechas salariales. Como sabemos, en Chile la brecha salarial se ha mantenido incólume, pese a que desde hace más de una década existe una ley de igualdad salarial que como ministerio queremos revisar porque no ha tenido los efectos esperados. Todavía las brechas hasta previas a la pandemia se mantenían del orden del 28%. Durante la pandemia vimos que bajaron al 21%, pero que está más explicado por la destrucción de empleos que por una reducción efectiva de brecha. Y adicionalmente a eso hay que agregar que a medida que aumenta la calificación de las personas, la brecha aumenta. Es decir, mientras más estudian las mujeres, la brecha salarial es aún mayor, lo cual nos llama a revisar que hay un problema estructural en nuestro mercado laboral que tiene que ser enfrentado. Hay un punto que tiene que ver en términos de intermediación laboral. Hoy día muchas mujeres que pueden tener las calificaciones no necesariamente están siendo reclutadas en esos puestos de trabajo, por distintos prejuicios, por distintas culturas laborales que tienen que ir cambiando. Hay dos aspectos que nosotros nos hemos dado cuenta que no son solamente económicos a la hora de insertar a las mujeres en el mercado laboral. Uno tiene que ver con algunas culturas corporativas que son más resistentes, sobre todo en los sectores productivos más masculinizados, minería, construcción, incluso la banca no mostraba cifras demasiado alentadoras en términos de inclusión en los puestos directivos altos. Y eso muchas veces implica fijar algunas legislaciones que obliguen por algún periodo de tiempo cambios.
Hay en países donde la evidencia ha mostrado que cuando tú fijas algunas cuotas, por ejemplo, en los espacios directivos por algún tiempo, esto cambia de manera mucho más acelerada de los datos que si uno nos pusiéramos a esperar 60, 50, 70 años, que la verdad que parecen ser valores que no se justifican. Pero también hay otro elemento adicional que va por la línea de los cuidados y por el tema de los espacios laborales. Nosotros, por un lado, estamos avanzando en la ratificación del convenio 190, que busca avanzar en reducciones de espacios libres de violencia. Esto es bien importante porque esta es una de las principales causas de deserción de las mujeres del mercado laboral. Y por otro, también avanzar en un sistema de cuidados que justamente permita reducir esas brechas y que esas mujeres se puedan insertar de manera permanente, porque eso también genera lo que las estadísticas nos revelaban: mayores lagunas, incapacidad de, por ejemplo, aportar en ahorro voluntario de pensiones, o bien en otros ámbitos que tienen que ver con productos que no solo sean propios del cuidado. O sea, veíamos que las mujeres, por ejemplo, tienen más acceso a créditos habitacionales, cuentas vistas, ahorros más seguros. En cambio, los hombres tienen más acceso muchas veces a poder ocupar sus cuentas corrientes en gastos que son más bien de uso personal. Eso también nos genera algún tipo de brecha, y en eso creemos que hay que ir avanzando por el lado del mercado laboral y los salarios por un lado, pero también fortaleciendo mecanismos de igualdad progresiva, que en algún momento pueden ser sistemas a veces de cuotas que permiten ir avanzando en esto, pero también en ir construyendo culturas laborales más inclusivas. Muchas veces hablamos de la inclusión desde la perspectiva del que se incluye o de la que se incluye, pero no necesariamente de que las empresas estén preparadas para incluir. Y un poco lo que muestran estas estadísticas es que hay un trabajo fuerte a nivel corporativo que también hay que hacer para ir avanzando en materia de inclusión, sobre todo en los puestos de toma de decisiones, que muchas veces son los que permiten también que estos temas aparezcan en las líneas de trabajo de las propias empresas. Perfecto. Muchas gracias, Giorgio. Jessica, por favor. Bueno, como decía el subsecretario, evidentemente hay una parte que tiene que ver con el reflejo de lo que es nuestro mercado laboral, y en ese sentido probablemente llamar la atención sobre la famosa ley de Sala Cuna, que es un tema que está pendiente de resolver, ¿ah? Porque en la práctica una regulación que fue diseñada para favorecer la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo hoy día está transformada en un castigo, en definitiva, porque es un mayor costo en general para los empresarios, mayor cantidad de mujeres, entonces al final juegan contra de las mujeres, y eso es un tema que está pendiente también. Y lo otro tiene que ver con la gran cantidad, cientos de miles, no sé si millones, pero mujeres que tienen una actividad muy preferente hacia los trabajos en el hogar y las labores de cuidado, y que no son remuneradas. Y eso significa que estas mujeres a lo mejor de repente hacen un pitutito, alguna no sé, cosa que sus actividades principales le permitan, pero son siempre cosas marginales. Por lo tanto, esas personas tienen una dificultad evidente para poder acceder a, por lo menos, el sistema financiero formal, que por cierto es mucho más barato, etcétera, pero que uno de sus elementos principales para efecto del otorgamiento de créditos tiene que ver con la revisión respecto a la capacidad de pago. Y ahí hay un mundo muy, muy grande de mujeres que en definitiva quedan marginadas del sistema financiero formal porque no tienen ingresos, ¿ah? En ese sentido, el proyecto de Sistema Nacional de Cuidado es una esperanza de que vamos a poder revertir o avanzar en cierta manera ahí respecto al cierre de brechas de las mujeres. Lo otro, llamar la atención de que, y este es un tema que yo siempre repito porque yo creo que es bien importante y que además el Banco Estado puede hacer una labor grande ahí, y que tiene que ver con esta preferencia de las mujeres por el ahorro a la vivienda y el crédito
el ahorro a la vivienda y el crédito hipotecario, donde hay un foco y un énfasis súper evidente en las mujeres respecto al valor del ahorro, o sea, las libretas de ahorro a la vivienda en el Banco Estado, y cuando digo en el Banco Estado digo como en el 95% del mercado, son un 50% más las mujeres que los hombres. Y las mujeres tienen un foco particular en términos de que su volumen de deuda tiene un componente de crédito hipotecario mucho más alto. O sea, y yo creo que ahí hay una cosa que es bien importante cuando uno piensa que, mira, 2,5 millones de hogares de los 5,5, o sea, no voy a decir la mitad, pero casi la mitad, son hogares en Chile que tienen jefas de hogar, mujeres jefas de hogar. Entonces yo creo que imaginarse o pensar en que esas mujeres puedan tener su casa propia, como yo siempre digo, los hombres pasan, la familia queda, y ojalá que quede con una casa propia, que le da yo digo, seguridad, fortaleza a las mujeres, autonomía también, empoderamiento, entonces hay mucho por hacer, creo yo, ahí. Y en ese contexto es como juntar el hambre con la gana de comer, porque las mujeres tienen este foco, y para el Banco Estado, el que muchas más mujeres puedan ser propietarias, aunque uno siempre dice que no es propietario, que el banco es el propietario, pero en fin, de a poco va siendo cada vez más propietaria de su vivienda, es un tema clave. Entonces, una cosa es observar cómo se va cerrando la brecha de género, que a veces pasa por cosas coyunturales, y otra es cómo nuestra institución en particular puede la aguja en ese sentido. Nosotros, ustedes saben, llevo 3 vidas aquí en este banco, esta es la tercera. En la segunda armamos un programa que se llamaba el programa de Crece Mujer, que le pusimos el foco en el emprendimiento. En esta vuelta queremos ponerle el foco en las mujeres trabajadoras nomás, empleadas por cuenta propia, dependientes, independientes, en fin, porque creo que eso le hace bien, bueno, a las mujeres y al país de nuevo. Eso. Y respecto a la presencia de las mujeres en los directorios, en la banca chilena es una vergüenza. No digo más. Después podemos hablar más largo. Muchas gracias, Jessica. Encantado después de escuchar cómo poder ir reduciendo esta vergüenza. Por ahora le paso la palabra para poder cerrar el ciclo de esta pregunta a Eric Parrao. Muchas gracias, Mauricio. Simplemente para recordarles a nuestra audiencia que la pregunta está relacionada con las brechas en los montos de crédito, ¿no es cierto?, en el sistema financiero chileno. Pero creo que es fundamental entender cuál es la razón de fondo detrás de estas brechas de género en el monto de deuda. Al ver solo el resultado de equilibrio no queda claro si se trata de un tema de demanda o si en cambio está relacionado con restricciones del lado de la oferta. Giorgio y Jessica ya cubrieron estos temas un poquito más estructurales del mercado de trabajo, y yo quiero referirme a una cosa puntual del sistema bancario chileno. Hay 2 cosas que llaman la atención. Una, que las brechas de crédito, según el propio informe que acaban de lanzar, la diferencia es del 40% en términos de deuda, ¿no es cierto? De la deuda hombres versus mujeres, la brecha es 40%. Y uno podría decir, bueno, eso tiene una explicación bien lógica que puede estar relacionado con la brecha salarial, ¿no es cierto? Si la brecha salarial es tanto, uno podría implicar, ¿no es cierto?, que la brecha de crédito es el mismo porcentaje. ¿Cuánto es la brecha salarial en Chile? Según datos del INE, 21,7%. Entonces, todavía nos quedamos cortos en términos de poder hacer una buena explicación respecto a la brecha de crédito. Ese es un antecedente. El segundo, y es un antecedente que sale constantemente en los años, a veces con pequeñas variaciones, es la mujer es mejor pagadora que el hombre en consumo, en crédito comercial, en hipotecario. Todos los años. Hay algunas excepciones.
pero en general ese es el comportamiento de pago, sobre todo en la mora más dura, en la mora a 90 días, sobre 90 días, o en los cheques protestados. Entonces, si uno suma los antecedentes, uno podría decir, oye, en realidad la brecha de crédito no debiera ser tan alta como es. Y frente a esa pregunta, lo que hicimos con un grupo de investigadores es decir, ¿hay sesgos en contra de la mujer en el mercado crediticio o hay mera discriminación? Y acá hicimos un ejercicio interesante porque lo que hicimos es tener actores y actrices que fueron al sistema bancario con las mismas características socioeconómicas, mismos ingresos, misma historia educacional, y la única diferencia es que un grupo eran hombres y otro grupo eran mujeres. Hicimos este ejercicio, pidieron crédito, y al final encontramos que no había discriminación en términos de la tasa de interés, la diferencial de tasa de interés, que en algunas veces se encuentra, sino que había discriminación en el lado del acceso. Y lo que vimos es que 18% de las mujeres se quedaban sin crédito, teniendo el mismo riesgo que los hombres. O sea, a los hombres les daban el crédito, a la mayoría, y había un 18% de mujeres que no se los daba con el mismo riesgo que a los hombres que ya le habían aceptado el crédito. La pérdida, si uno hace una extrapolación, ¿no es cierto?, en términos de todos los créditos, la pérdida por el hecho de tener esa actitud frente a las mujeres es de 12.000 millones de dólares. Es decir, no se entrega crédito por 12.000 millones de dólares. Y uno diría, es una fuente de negocios para los bancos y también es una fuente de crecimiento para el país. Y por lo tanto, cuando estamos buscando fuentes de crecimiento, la recuperación hoy día tiene que tener cara de mujer. Y por eso me alegra que Jessica plantee que tienen un plan para poder apoyar a las mujeres trabajadoras. Y yo creo que esta evidencia que surge de la CMF, que se transforma en investigación y que después se transforma en recomendaciones de política, se vaya implementando en beneficio de nuestros ciudadanos. Y yo creo que esa es la aposta que hoy día tenemos que tomar. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti, Eric. Oye, súper interesante el estudio. Sí, por favor, Jessica. Sí, Por favor, solo hacer mención a lo que dice Eric. Realmente ese estudio es fantástico. y nosotros estábamos conversando con la Ana María Montoya, Ingeniería Industrial de la Chile, que es una de mis trabajaron coautoras con Eric en ese estudio, con el objeto de ver cómo funciona en el banco, porque en definitiva lo que pone de relieve es en qué medida las personas que atienden a los clientes tienen sesgos inconscientes que hace que ocurra lo que dice Eric, que casi el 20% de las mujeres se quedan sin acceso al financiamiento porque en el proceso de conversación o qué sé yo, o de elaboración, las personas que los atienden, hombres y mujeres, tienen sesgos en términos de que las mujeres van a ser menos capaces de pagar. Y la evidencia muestra lo contrario. Entonces hay algo ahí internamente que también tenemos que trabajar. Ese estudio es fantástico, Eric. Felicitaciones. Muchas gracias, Jessica. Eric, si después nos puede a los panelistas enviar el estudio, a los que no lo hemos leído, te lo agradecería tremendamente. Se los voy a enviar, y esto ha tenido no solamente impacto en políticas públicas a nivel de reguladores, ¿no es cierto?, sino también impacto académico. Hoy día estamos a puertas de poder publicar justamente ese trabajo en un buen journal, así que el ciclo completo se está haciendo, y por lo tanto es un mensaje importante también para los investigadores, para que se metan en los temas regulatorios, para que revisen la información y obviamente hagan contribuciones, pero con el impacto en comportamiento, lo que decía Jessica al principio. O sea, tenemos que hacer ese cambio, ¿no es cierto?, en términos de hacer cosas distintas. Perfecto. No, y Jessica, y si tú avanzas al interior del Banco del Estado en tratar de entender qué podría estar generando estos sesgos, eso también sería súper informativo, y me encantaría hacerle seguimiento, digamos, a lo que se obtenga, digamos, de ese ejercicio. Así que muchas gracias. Ya, entonces vimos el tema de acceso, y quedó un poco pendiente este tema más de participación de la mujer en los puestos directivos.
que es justamente el foco de la tercera y última pregunta del panel. Entonces, Chile ha mostrado avances sostenidos en temas de participación de las mujeres en puestos directivos, directorio y alta gerencia. Esto en una comparación internacional, pero aún existen diferencias que son relevantes entre industrias y brechas en la velocidad en la cual se están cerrando esas brechas. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se deben estas diferencias y dónde ven los desafíos? Esta es la parte más importante. ¿Dónde ven los desafíos para avanzar en mayores niveles de participación y para poder ir, digamos, enfrentando esos desafíos? Entonces, partamos por Eric esta vez. Gracias, Mauricio. Solange en la presentación mostró varias estadísticas respecto a la participación de la mujer en cargos directivos y también en directorios IPSA. Cuando uno hace una comparación en términos de todos los directorios, ¿no es cierto?, de empresas listadas en Chile, el número es malísimo. Estamos hablando de solamente un 9,9%, las estadísticas comparables, ¿no es cierto?, que hace la OECD, y cuando vemos datos de otros países que están sobre el 30%, 35%, incluso en algunos casos el 40%. Yo creo que hay temas que se mezclan, ¿no es cierto? Hay temas de sesgos, hay temas de discriminación, también hay temas culturales, hay temas de inercia, ¿no es cierto?, que debemos cambiar. Pero un punto importante es la creación de conciencia, y creo que en eso lo hemos hecho bien. Ahora tenemos que tratar de hacer el cambio de comportamiento. Pero un punto también importante que yo creo que sale como conclusión de este panel es que si el liderazgo no toma esa camiseta en términos de darle valor al cierre de brechas de género, los cambios no se pueden hacer. Si hay un gerente a nivel medio que tiene ganas, pero el director o el presidente de la institución no quiere hacerlo o no le interesa hacerlo o está dentro de sus últimas prioridades, obviamente esos cambios son muy lentos. O simplemente no se hace. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de crear una institucionalidad en que esto sea un cambio permanente, y no porque cambien al presidente del banco o no porque cambien al superintendente o a los comisionados, estos cambios no se sigan haciendo. Entonces tenemos que tener ese chip institucional de que los liderazgos tienen que ver el valor que está dentro del cierre de brechas de diversidad. Y no solamente el valor en términos de que el cierre de brechas es justo, sino que también tiene que darle valor en términos del impacto económico que pueden tener en cada una de sus instituciones, y hay mucha evidencia que muestra ese impacto. Entonces, yo creo que es importante tener ese chip en términos de los liderazgos que tenemos en las instituciones. Y otro punto importante es las distintas herramientas, ¿no es cierto?, en términos de información, de accountability respecto a los esfuerzos que hacen las empresas. Están todas las alternativas del name and shame, está la ley 21.356 que estableció que la representación de un mismo género no exceda el 60% de los directores de determinadas empresas públicas. Representan avances y ponen al sector público como líder en el cambio. Entonces yo creo que a veces hay buenos ejemplos en el sector público, a veces hay buenos ejemplos en el sector privado, pero yo creo que hay que tratar de ir mostrando más información en términos de los esfuerzos que se hacen a nivel de instituciones y empresas para cerrar esas brechas, y yo creo que en la medida que eso se transforme en una corriente más generalizada, vamos a hacer los cambios esperables y no vamos a tener que esperar 67 años dadas las tendencias que hoy tenemos. Perfecto. Oye, y Eric, nosotros acá en la CMF el tema de la información, el tema de la transparencia, de la reportería, de la difusión es fundamental, y por eso justamente a finales del año pasado sacamos la norma 461, que lo único que hace es profundizar aún más en este tipo de información que tienen que reportar las empresas, y también en relevar el rol crucial que tiene el directorio en la entrega de esa información, porque es el directorio el que firma la entrega de esa información. Y ahí es cuando se puede empezar a producir este como cambio en liderazgo que tú mencionabas. Así que muy interesante, Eric. Muchas gracias. Excelente, excelente. Ya, perfecto. Entonces ahora me gustaría saber lo que piensa Jessica de este tema. Ocupó palabras fuertes en su respuesta a la pregunta anterior.
Mira, yo siempre he pensado, Mauricio, que la banca chilena es una de las industrias mejor gestionadas de Chile. Realmente, y yo he tenido periodos donde he estado cerca de otras industrias en Chile y como gestión, en realidad es de primer nivel. Comparativamente, lo que a mí me ha tocado ver es de primer nivel. Sin embargo, cuando uno le empieza a poner test un poquito más moderno, voy a decir eso de esta manera, porque por ejemplo, el tema de la gobernanza de las instituciones financieras y de los bancos en particular, bueno, ahí yo siento que estamos un poco al debe, porque en particular respecto al tema de la diversidad en los directorios, se ha quedado atrás. La banca, como decía Eric, 8 o 9% es ridículo, es ridículo. Entonces, a todas las cosas que él dijo, yo le agregaría que también hay un tema de poder, porque hay transferencia de poder también cuando uno saca personas e incorpora otras. Y hay que ver de todo. Uno, por ejemplo, tener cuidado con lo que dice Eric respecto a en qué medida es bueno para el negocio. Yo estoy de acuerdo naturalmente con eso, o sea, estoy de acuerdo más o menos con eso, porque yo creo que nosotros, las mujeres, la incorporación de mujeres a la alta dirección no es un tema, no es un caso de negocio, sino que es un caso de derecho humano. Porque si no, imagínate que los resultados no dieran, Eric. Sería terrible. Entonces yo creo que la banca se ha quedado en términos de diversidad y en equidad de género en los equipos directivos y en los directorios, eso es evidente. Las cifras son, no sé, la industria más baja probablemente, no sé la minería cómo está, pero muy, muy bajo. Entonces es un poco loco porque los bancos atienden a todos los ciudadanos, se supone que tienen que tener una conexión y una capacidad de entender a la ciudadanía, por lo menos en lo que al Banco Estado nos toca, tenemos 14 millones de clientes. Entonces, si tú no tienes la capacidad de entender o de acercar lo que esa ciudadanía y esos clientes piensan, sienten, quieren, necesitan, entonces, ¿cómo lo haces? Lo haces de una manera tradicional. Y eso deja fuera a mucha gente. Entonces, a mí me parece que es un poco vergonzoso en términos de que y medio ridículo, porque en los bancos son de los mejores evaluados en los temas de gobierno corporativo en Chile. Pero tú mirás y algunos tienen, no sé, una directora suplente para que pase, para tener uno. Entonces, yo creo que estamos súper al debe y es una carencia tremenda porque la mitad de la población somos mujeres. Entonces, ¿qué lectura estamos haciendo? Y además, la cantidad de presupuesto familiar que las mujeres gestionan. Entonces, algo no calza ahí. Así que yo soy súper partidaria de las cuotas de género en la forma que las definas, transitorias, como quieras, pero es importante para las instituciones, importante para las mujeres sentarse en un directorio, atinar, equivocarse, esa experiencia es valiosa. Hay mujeres. Entonces, yo en ese sentido creo que es un poco vergonzoso que nos hemos quedado muy atrás, muy, muy atrás. Eso, Mauricio. Sí, gracias Jessica, muy claro tu mensaje. Y Giorgio, ¿tú cómo ves este tema de brecha en participación de mujeres en altos puestos directivos de las empresas? Bien, quería partir un poquito más atrás para graficar el punto que quiero señalar. Uno cuando, y esto es el valor de este tipo de informes y de estos espacios, es que cuando uno observa la realidad a partir de los lentes del género, descubre desigualdades que a primera vista cuando uno tiene los datos agregados no observa. Y ese es un primer punto de partida que hace que cosas que a lo mejor en los promedios, en las medianas, aparezca muy bien, después cuando uno los desagregue se encuentre con tendencias que van en sentidos opuestos.
Solo para colocar dos ejemplos de dos reformas laborales que van a entrar prontamente, uno que es el de 40 horas y otro el de pensiones. Por ejemplo, si uno no incorpora estos lentes para observar el problema de la reducción de jornada, podría significar en los hechos que hayan potencialmente 5 horas de reducción de tiempo de descanso para los hombres y 5 horas de mayor tiempo de trabajo de cuidados no remunerados para las mujeres. Podría perfectamente pasar. Y en el caso de la reforma de pensiones, podría ocurrir que si solo incorporamos mecanismos de solidaridad intergeneracional, las brechas que hay en los mercados laborales de hombres y mujeres podrían hacer incluso que esas brechas aumentaran, si es que no tenemos medidas de redistribución que tengan la perspectiva de género incorporada. Lo que estoy tratando de decir con esto es que las políticas públicas no son neutras, y cuando uno no visibiliza ese tipo de dilemas, finalmente lo que ocurre es que a veces una buena política puede significar más brechas y no menos. De ahí la importancia de estar discutiendo este tipo de cuestiones. En esa línea, y sobre todo pensando en el sector financiero, que es un sector que a nivel agregado del mercado laboral tiene tasas de participación de mujeres importantes. Si uno toma los niveles calificados y semicalificados de la banca, la participación de las mujeres ha ido creciendo e incluso ya está en el orden del 50, 52%, no me recuerdo la última cifra, lo que da cuenta que los dilemas están en sectores específicos de la estructura jerárquica y organizacional de la banca. Entonces, hay en esto cosas que se pueden hacer de buenas prácticas. Nosotros aquí en el Ministerio recibimos a muchas empresas que tienen interés en ir afirmativamente reduciendo estas brechas. Nosotros recientemente creamos una unidad de género en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo cual también da cuenta un poco de que recién ahora se estén incorporando este tipo de unidades. Uno podría pensar que esto está mucho más instalado, pero hemos tenido una agenda muy fuerte en esa línea porque en algunos casos, a ver, primero, nada impide que una empresa fije por normativas propias medidas de mayor inclusión e incluso cuotas. Lo podría hacer por buenas prácticas, no necesitamos de una ley para que eso ocurra. También perfectamente se pueden ir incorporando en los sistemas de reclutamiento, que muchas veces ocurren en medios de alto, mujeres en esas comisiones de reclutamiento. Los efectos que producen ese tipo de redistribuciones, incluso de quienes reclutan, de quienes contratan, cambian un poco la mirada a propósito de lo que señalaba Eric respecto a cómo se entregan los créditos. Entonces, hay cuestiones que se pueden ir haciendo, pero eso implica, como bien decía, que la empresa tome la definición finalmente política organizacional de incluir. Nosotros en eso hemos estado trabajando con algunas empresas, trabajando en los protocolos que tienen, porque efectivamente esto es mirar muchas partes de la forma en cómo se organizan las empresas, hasta efectivamente tener políticas de formación en género de los mandos intermedios, que muchas veces también es donde a veces este tipo de políticas no se ejecutan de buena manera, tanto a nivel de las personas que trabajan, como en este caso de los clientes que se atienden. Entonces, hay muchas cosas que de manera proactiva y sin esperar cambios legislativos, las empresas del sector financiero podrían hacer. Sabemos que algunas están ocurriendo, pero en otros sectores a veces se da un poco más rezagado. Veíamos los datos que en algunos tipos de organizaciones financieras hay más participación de las mujeres y en otros, que son los sectores más tradicionales, no ocurre. Entonces, ahí también tiene que ver con, vuelvo a insistir, con ciertos cambios que perfectamente los directorios, a nivel del sistema de reclutamiento, a nivel de los protocolos de inclusión, podrían desarrollarse de manera proactiva. Y eso es algo que desde el Ministerio estamos propiciando y con todas las empresas que se nos han acercado en distintos rubros, lo hemos hecho con la unidad de género. Pero también pasa, y si ustedes un poco revisando las cifras que mostraba la primera parte del informe, la mayor participación de mujeres en puestos directivos se da en sectores donde muchas veces, históricamente, las mujeres estaban participando más. Por ejemplo, en el retail, una vez se encuentra más mujeres en los directorios, en empresas vinculadas a la salud, donde históricamente han participado más mujeres, o bien incluso cuando uno ve las cifras más in situ, el gerente de recursos humanos puede estar ocupado por una mujer, pero en cambio el gerente financiero no. Entonces también hay algunas segregaciones que ocurren internamente entre puestos que históricamente han realizado más mujeres que hombres. Entonces ahí hay que hacer una mirada más fina, pero por otro lado también hay, insisto, entra la política pública, y en eso tanto las políticas de igualdad salarial, y eso nos va a implicar, porque, insisto, tenemos una ley de igualdad salarial que no está funcionando, y eso implica abrir la discusión sobre igual trabajo, igual puesto de trabajo, igual salario, medidas vinculadas con el tema de los cuidados,
pero también abrirse a discutir respecto a medidas que por un tiempo determinado ayuden a ir acelerando un poco estos tiempos que veíamos, porque también ocurre que, así como hay empresas que son proactivas, que quieren encontrar por qué no pueden avanzar más en inclusión, hay otras que en ese sentido se resisten un poco más, y ahí la política pública y la acción legislativa, y esto lo muestran sobre todo los países más avanzados en esta materia, que las cifras lo arrojaban, han tomado medidas que a veces por 5, 10, 15 años han obligado a ir recuperando estas desigualdades, y que después se muestran en el tiempo que se pueden ir eliminando, pero es necesario que haya también una acción afirmativa del Estado en términos legales, porque un poco lo que muestra también las cifras es que si no, vamos a perpetuar estas desigualdades en el tiempo. Entonces, hay algo que hacer a nivel de la cultura corporativa, hay temas que se pueden ir haciendo en diálogo con lo que está haciendo hoy día la política pública del Ministerio, y en eso también compartimos lo que señalaba la presidenta del Banco Estado, que hoy es el momento de poner el foco en las mujeres trabajadoras. Es allí donde está una de las principales claves de reducción de brecha, y hay que hacer ahí un esfuerzo combinado tanto de los instrumentos del Banco Estado, en este caso, como también del Ministerio del Trabajo, para ir acelerando esa reducción de brecha en toda la estructura organizacional y particularmente en el campo de los directorios empresariales. Muchas gracias, Giorgio, y muy interesante las distintas iniciativas que están haciendo en esta temática en el Ministerio del Trabajo. Así que, bueno, los felicito por todo ese esfuerzo. Entonces, ya se nos estaba acabando el tiempo y yo le quería ofrecer de manera libre a cada uno de los panelistas, si en un minuto pudieran transmitir como un mensaje fuerza a la audiencia acerca de su visión sobre estos temas, partiendo por Jessica, si les parece. Gracias. Oye, reiterar la felicitación por este informe, que tiene información muy, muy valiosa, y que tenemos que usar. Y lo otro es solo decir que, en relación con lo que menciona el subsecretario, en el banco estamos iniciando el proceso de trabajo para llegar a la certificación en la norma 3262, que es la norma que establece lo que son los procesos internos, institucionales, para asegurar avances significativos en temas de equidad de género, desde los procesos de selección, la carrera, la formación, en fin, todos los ámbitos, y que yo creo que son cosas estructurales, ¿eh? Nosotros trabajamos mucho los temas de género en la administración anterior, a mí me correspondió ahí estar en la gerencia general, pero en los últimos 4 años en realidad esas cosas quedaron bien dejadas de lado, y está bien, uno puede entenderlo porque las personas que administraron la institución tenían otro foco. El punto es que si esto estimamos que es algo bueno para una organización y para el país, entonces lo relevante es dejarlo instalado como una cosa más estructural, ¿eh? Y ahí lo estructural es la certificación en la norma chilena 3262 sobre equidad de género, así que nosotros estamos iniciando ya ese trabajo, un trabajo que demora 1 año o algo más, te certifica el Instituto Nacional de Normalización, y da cuenta de tanto del compromiso como del cumplimiento de un conjunto de actividades en los procesos de personas de las organizaciones. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Eric. Dos mensajes. Uno está relacionado con los liderazgos y el cambio que hay que hacer para cerrar las brechas de género y plantearse que los privilegios son invisibles para quien los tiene. Y por lo tanto siempre hay que ponerse en los zapatos de los otros, sacándose los propios zapatos. Y eso dice relación con lo que plantea Jessica en términos de que esto es justo, el cierre de brechas. Pero además hay ganancias por el cierre de brechas. Y ese es el punto que yo quiero hacer. Porque si las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar
y permanecer en el mercado laboral fueran completamente eliminadas, Chile podría tener un crecimiento adicional de un 9%. Y es un dato muy importante, muy significativo, y esto justamente lo sacamos en un estudio reciente que hicimos entre el Departamento del Conosur y el Departamento de Investigación del BID, y llegamos a esa conclusión. Y por lo tanto, la ganancia en términos de cierre de brecha es fundamental y es significativa, y debiera ser parte de las políticas públicas a implementar como una nueva fuente de crecimiento y desarrollo. Y por lo tanto, simplemente plantear eso, hay que hacer este trabajo, crear conciencia, lo estamos haciendo, este informe es un buen ejemplo de ello, y ahora pasemos a la acción. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Solange, y encantado de estar compartiendo este panel con Jessica y George. No, gracias a ti, Eric, y si me permiten levemente meter la cuchara, yo estoy de acuerdo que este tema es de derechos humanos, como decía Jessica, pero también puede ser un caso de negocio, o sea, uno no necesariamente excluye el otro. Ya, y finalmente, Giorgio, por favor, ¿alguna reflexión final? Sí, bueno, solo señalar que durante la pandemia y quizás la situación político, social y económica que atraviesa el país en los últimos años, está generando un cambio en la relación con el trabajo, en cómo también las mujeres se insertan al mercado laboral, cómo se ha revalorizado y cómo la relación con el trabajo, hay que hacer un esfuerzo en temas de mejoras salariales. Sin embargo, esta situación en la que vivimos hay que verla como una oportunidad, ya que efectivamente Chile tiene que avanzar en políticas más inclusivas. Es parte de las reformas que hoy día como gobierno desde la cartera de trabajo estamos comprometidos, que tienen que ver con reducción de jornadas, mejorar salariales y sobre todo mejorar al sistema de pensiones, que sabemos que son elementos fundamentales para reconstruir el contrato social. Y en ese sentido, y aprovechando también la invitación de la Comisión para el Mercado Financiero y este debate que se nos ha planteado, la reducción de brechas de género y hacernos cargo de las limitaciones que hoy día estructurales que existen en Chile para que las mujeres alcancen su autonomía económica, y también eso pasa mucho por resolver de manera colectiva como sociedad el problema de los cuidados, son elementos claves para reconstruir el contrato social. No solamente son brechas económicas, no son solamente brechas regionales, sino que a la base de la posibilidad de construir un nuevo contrato social está que como sociedad resolvamos las brechas de género, y por lo tanto es un desafío que tenemos que asumir como Estado, también el propio mercado, las empresas y por supuesto la sociedad en su conjunto. Así que seguimos convencidos que este es un tema fundamental, pero también alertar que esta es una de las claves para que como sociedad nos volvamos a reencontrar, reducir y, por qué no decirlo, acabar con las brechas de género como base de una sociedad más inclusiva y también más democrática. Muy claro, Giorgio. Entonces, ya finalizando, me gustaría agradecerle una vez más a Jessica, a Giorgio y a Eric por haber participado en esta interesante conversación, en especial a Giorgio, que participó en representación de la ministra, que tuvo un compromiso en La Moneda de último minuto. Me gustaría también darle las gracias a Solange por su presentación, y en especial destacar el trabajo que ha hecho la Dirección General de Estudios de la CMF, que fue el grupo que ejecutó y produjo este informe tan valioso. Y si solo me permiten un minuto más, aprovechando la audiencia, quería hacerle publicidad a dos grandes eventos que está organizando la CMF y a los cuales todos ustedes están amablemente invitados. El primero es la Conferencia de Desarrollo y Estabilidad Financiera, que se realizará durante la mañana de los viernes del 26 de agosto, del 2 de septiembre y del 9 de septiembre, donde cubriremos temas claves relacionados al tema de endeudamiento de hogares, inclusión financiera y mecanismos para el fomento del ahorro. Y luego, en los días 10 y 11 de noviembre, Santiago será la ciudad sede de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, oportunidad en que los reguladores y supervisores podremos abordar los desafíos de esta importante industria. Así que todas las inscripciones se pueden hacer en nuestro sitio web. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente semana. Cuídense. Muchas gracias a todos. Chao, estén bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.